Vamos a entrar de una vez a la palabra porque a eso venimos, ¿verdad, hermano? Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, Lucas 15. Vamos a comenzar del versículo 11 en adelante. Una parábola del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento muy conocida. Yo sé que a lo mejor ya han escuchado varias veces, a lo mejor varios mensajes de eso, de esa parte de la escritura, pero el Señor siempre trae cosas nuevas. El Señor no hace nada repetitivo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de mi herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún nadie le daba nada. Versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Dios bendiga su palabra. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, habla en parábolas, está usando palabras humanas, palabras terrenales para hablar términos espirituales. Cuando se refiere a un grupo de personas en parábolas es porque está tratando de decirles algo que vino del corazón de Dios, no del corazón de hombres. Entonces, por eso habla mucho en parábolas. Y saben ustedes que la bendición es para el que puede interpretar estas parábolas, para el que puede entender el mensaje que viene ahí de parte de Dios. Hay 4 puntos importantes en esta parábola que acabamos de leer y vamos a ir viendo uno por uno. Aquí son 6 puntos. Vamos a ver 4 los más importantes, los cuales quiero que ustedes pongan atención, y lo que el Señor puso en mi corazón espero que sea recibido por cada uno de ustedes. El punto número 1, un punto importante en lo que acabamos de leer, habla de un padre. Dígalo conmigo: un padre. 2 hijos. Una herencia. Y habla también del mundo. A eso se refiere cuando habla de que buscó una tierra lejana. Eso es el mundo, cuando nosotros nos alejamos de la vista del Padre. Punto número 1, el Padre. El Señor Jesucristo está hablando como de una persona que tenía una hacienda, una granja. Está poniendo el ejemplo de un padre con 2 hijos. Ese padre está refiriéndose a Dios. Está hablando en términos espirituales. Y yo quiero que ustedes no piensen en lo que el Señor tenía, si era una finca, un rancho, si era una isla. No, está hablando del Padre, que es Dios. Amén. ¿Están conmigo?
El padre es el que reparte los bienes por igual a sus hijos. El padre tiene la herencia, tiene lo que nosotros necesitamos, todo el sostén que nosotros necesitamos. El Señor es el dueño del oro y la plata. Es quien da la cobertura espiritual, da la cobertura física, da la cobertura económica y social. Cuando hablamos de económica, el Señor lo tiene en un trabajo y no fue por las fuerzas suyas. La cobertura, que usted tenga la economía necesaria para sostener la familia que ha puesto en sus manos. Cuando hablamos de la cobertura social, a usted le preguntan cuál es su nombre y el apellido que usted menciona es el de su padre. Usted ante la sociedad tiene una cobertura, ¿verdad? Ese es el apellido que usted tiene, se lo dio su padre. Entonces, cuando nosotros en lo espiritual entendemos que nuestro Padre es Dios, nosotros somos hijos de Dios y tenemos una cobertura espiritual y un Padre que está soportando todo lo que nosotros necesitamos. Es un Padre que se desborda en misericordia por sus hijos. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Y el Señor viene y actúa como que si no hubiéramos hecho algún daño. Viene, nos abraza con lazos de amor. Es un Padre que siempre va a estar listo, presto para dar amor. Se desborda en misericordia por sus hijos. Es un Padre que está lleno de amor. El Señor lo pone en la Escritura, en esa parábola, como para simular de que tiene dos hijos diferentes. Ahorita vamos a ir al punto número 2 y vamos a hablar acerca de los hijos. El Padre siempre está lleno y listo para dar amor. En la Biblia nos habla de 4 tipos de amor. Cuando hablamos de los 4 tipos de amor que se mencionan en la Biblia, el que realmente necesitamos para dar y para recibir es el amor de Dios. Se llama el amor ágape. Hay otros 3 tipos de amores que puedo hablar superficialmente. El amor fileo, dice, es el amor entre 2 personas. No tienen que ser parejas, pueden ser amigos. Como ejemplo puedo poner el amor que tenía David y Jonatán, ¿verdad? 2 amigos que se quisieron, se amaron y pues hasta el final ya uno no estaba en vida, pero aún David estaba honrando la vida de su amigo, ¿verdad? Y ya no estaba vivo, a través de devolviéndole la herencia al hijo que tenía. Un ejemplo, tenemos el eros, que es un amor que no es para nada recomendable para nosotros como hijos de Dios. Es un amor carnal, es un amor sexual. Una de las personas sale beneficiado, siempre busca el beneficio propio. Entonces, no es ese el amor que Dios quiere que nosotros conozcamos. Está el amor estergos, que es el amor que usted tiene por su esposa, por sus hijos, por su papá, su mamá. Es el amor familiar. Pero nos vamos a enfocar en el amor de Dios, que es el amor ágape. Es el amor que todo lo soporta, que todo lo da. Y está expresado en Juan 3:16, con el sacrificio que hizo Dios, que hizo el Señor Jesucristo para darte salvación a ti y a mí. Amén. En la parábola, cuando habla del Padre, expliqué que está hablando de Dios, que es nuestro Padre. Luego, habla del segundo punto. Vamos al punto número 2. Los hijos. Nos habla de un hijo mayor y habla de un hijo menor. Todos con diferentes personalidades. La personalidad del hermano Fernando no se parece con la de mi hermano Jens. Y así sucesivo, todos somos diferentes. Entonces, dice que los 2 hijos son polos opuestos. El hijo mayor, en la parábola, cuando interpretamos lo que el Señor Jesucristo quiere decir, el hijo mayor representa a ese cristiano o hermano en la iglesia con carácter fariseo, que todo lo hace conforme para tener contento al Padre, como está escrito, como está mandado, y entonces tiene ese carácter fariseo y legalista. No, que a Dios no le gusta esto, que a Dios no le gusta, y está tan enfocado en lo que no le gusta a Dios que hasta olvida vivir su propia vida, ¿verdad? Y tenemos que tener un balance en la vida. Y el título de este mensaje, ¿cuál es el camino? ¿Por qué
titulamos ¿Cuál es el camino? Usted se va a dar dando cuenta cuando vayamos a mediados del mensaje que hay diferentes caminos, si usted ve. Ahí está el camino del hermano mayor, el camino del hermano menor, el camino del padre, del tío, del hermano, lo que le quieren decir en el trabajo, lo que le quiere decir el gobierno. Y hay muchos caminos en la vida. Y nosotros tenemos que aprender cuál es el camino correcto, el camino que agrada y que sigue la voluntad de Dios. Amén. Entonces, más adelante van a saber exactamente cuál de estos caminos que se nos muestran ahí es el camino correcto, el cual nos va a llevar a salvación y bendición. Estos dos hermanos representan las dos personalidades diferentes. El mayor, les dije, un carácter legalista, fariseo, y que es trabajador y que siempre está en la obra, evangelizando, hablando de Dios, llevando las buenas nuevas a todo el mundo, un ejemplo así. El hermano mayor es un hijo obediente, que estaba siempre haciendo la voluntad del Padre, pero no es perfecto. Más adelante vamos a ver en qué estaba fallando. El hijo menor representa nosotros, el pueblo adoptado del Señor. Sabemos que el pueblo escogido es los judíos, el pueblo de Israel. Ellos son nuestros hermanos mayores. Y el Señor hace esta parábola porque ahí es donde están los fariseos, ¿verdad? Que tuvieron al Señor ahí, no reconocieron, no vieron al Hijo, ¿verdad? No lo reconocieron, porque están siempre enfocados tanto en el Padre que no vieron la llegada del Hijo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Ok. El otro hermano representa nosotros, los gentiles, que por gracia entramos, ¿verdad? Entramos en esa cobertura con el Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros entramos como gentiles, tenemos muchas cosas que el Señor tiene que ir quitando de nuestras vidas. Este hermano menor es muy liberal, según lo que estamos viendo ahí, liberal, le gusta vivir, no se sentía cómodo estar todo el tiempo haciendo la voluntad del Padre, quería hacer también su voluntad, pero la Escritura nos dice que no podemos ser agua tibia, o eres caliente o eres frío, pero más te vale ser caliente, porque si te quedas como frío no vas a tener oportunidad en el reino. Si te quedas como tibio, dice que el Señor va a vomitarte, porque el Señor le desagrada las cosas que están en términos medios. Entonces, lo más importante aquí, hermano, en estos tres personajes, el hijo mayor, el menor y el padre, vamos a enfocarnos en el camino. Lo más importante es que usted se identifique con el corazón del Padre. Y ahorita que vayamos desarrollando esta parábola, usted va a ver cuál de los tres caminos es el correcto. Y el Señor le va a mostrar en qué camino está usted. Si está haciendo el hijo mayor, si está haciendo el papel del hijo menor, o si está cerca, ¿verdad?, de hacer el papel del Padre. Que es el enfoque principal de este mensaje, que usted escoja el camino correcto al cual el Señor lo quiere llevar. Punto número 3. Al principio les comenté que eran 4 puntos. Un padre, 2 hijos, una herencia. Ese es el punto que vamos a ver. La herencia. Todos tenemos una herencia, hermanos. Todos, aunque usted diga, ay, se toque la bolsa o abra su cartera, también tiene una herencia, aunque ahorita no lo vea, ¿verdad? De eso se trata cuando el Señor habla en parábola, es mostrarnos cosas que están ocultas para nuestra vista humana, y cuando nuestro entendimiento espiritual se abre, es cuando vamos a entenderlo. La palabra de Dios nos habla de 2 tipos de herencia, la herencia terrenal y la herencia espiritual. Dice que, regresando, vamos a ir al versículo 12, donde estamos, a Lucas 15:11. Ya vimos que el padre tenía 2 hijos, pero en el 12 dice, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Ahí podemos ver que es un hijo que no está nada conectado con la voluntad del Padre, y tampoco está conectado en la misma sintonía de su hermano mayor.
Entonces dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Ahí está hablando de una herencia terrenal. El padre tenía efectivo, tierras, animales, joyas, qué sé yo, lo que usted se imagine. Esa es una herencia física o terrenal. Él lo repartió entre los dos. Ahí usted puede ver, vamos entrando. El hermano mayor no pidió su herencia, ¿verdad? Quien la pidió fue el menor. Pero dice que el padre justo vino y repartió la herencia entre los dos. El padre conoce el corazón del hijo. ¿Ustedes creen que el papá no sabía que el hijo ocupaba su parte de herencia para ir a despilfarrarlo? Claro que Dios sabe. Dios conoce hasta lo que no declaramos con nuestra boca. Y también sabía que al darle al otro, al hijo mayor, se iba a quedar siempre con él. Dios conoce nuestro corazón. Entonces vino y repartió, dice, sus bienes entre los dos. El padre fue justo al repartir la herencia por igual. ¿Por qué le dice ahí que repartió entre dos? Y que fue justo. Leyendo este mensaje entendí de que realmente el Señor Jesucristo está usando la imagen de un padre terrenal para hablar de Dios. Porque dice que repartió entre los dos. Y en esos tiempos, según la ley de Moisés, al primogénito le tocaba doble porción de la herencia. Pero ahí dice que repartió entre los dos. Si un papá tenía, un ejemplo, 15 propiedades, al hijo mayor le tocaban 10 y al menor 5. Lo partía en 3 partes. 2 iban para el primogénito y una parte para los que siguen. El resto lo repartía en los que siguen. Pero siempre el primogénito llevaba doble porción de la herencia. Y aquí dice de que lo repartió entre los dos. Dios deja a un lado las leyes cuando tiene que obrar con justicia. Y entonces dice que repartió entre los dos. Ya sabemos lo que hizo el hijo menor. En el siguiente versículo 13, 14, podemos ver, lo vamos a releer nuevamente para que usted esté conmigo en la misma sintonía de la parábola. Lucas 15, 14, dice el 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ese es el siguiente punto, el mundo. Se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente, derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez. ¿Y qué pasó con la herencia que le dio el padre? Lo derrochó porque no tenía una conexión con el padre. Él estaba desconectado, tanto emocional, sentimental, espiritual y físicamente. A él no le importó quedarse sin nada. Lo único que tenía en su mente era satisfacer el deseo personal. Y cuando queremos satisfacer el deseo personal, afectamos la herencia que Dios nos da. Muchas personas tienen problemas en su hogar, con sus hijos, cayeron en drogas, se descarrilan, no quieren escuchar el consejo de los padres, están locos por cumplir 18 años para salir de la casa. Ahí están en ese buzón todo el día, así, esperando que les llegue el ID para poder tener la mayoría de edad y poder irse. Eso quiere decir que hay una desconexión de los padres con los hijos. Y quiere decir de que el padre no tuvo este conocimiento que usted está recibiendo, de que los hijos son herencia. Los hijos son herencia de Dios. Deuteronomio 21:15 nos habla acerca de eso. Cuando nosotros entendemos que el Padre, que los hijos son herencia del Señor, nosotros cuidamos lo que tenemos. Muchas veces pensamos que la herencia solamente habla de lo físico, de lo que hay en la cuenta de banco, de lo que va a quedar cuando papá o mamá se vayan. Y no, la herencia incluye lo que Dios nos da, que nosotros por falta de
de entendimiento no nos damos cuenta que estamos dañando lo que Dios nos da. El enemigo, Satanás, sutilmente va a venir, le va a tirar un hueso ahí para que usted se entretenga con un poquito de dinero en el banco o con un buen trabajo, y va a estar atacando a sus hijos por otro lado. Cuando a usted ya se le acabe el huesito que Satanás le tiró ahí para entretenerlo, se va a dar cuenta que ya no tiene tampoco la herencia espiritual, la herencia celestial que Dios le dio. Y muchas veces, por falta de conocimiento, perdemos esa herencia. Entonces, el Padre en su justicia repartió los bienes por igual. El punto número 4. Vamos a seguir avanzando para que vaya entendiendo. O si alguien encontró Deuteronomio 21:15, por favor, lo puede leer. Deuteronomio 21:15, para que lo compartamos. Tomemos el caso de un hombre que tiene dos esposas y que ama a una de ellas, pero no a la otra. Ambas le dan hijos y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Amén. Es lo siguiente, hermano. Ahí nos habla acerca de la doble porción de herencia. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará el doble de las posiciones que le corresponden. Amén. Gracias, hermano. Hasta ahí. Ahí nos está hablando lo que les expliqué hace poco, que en la ley de Moisés está escrito de que el primogénito tiene que tener doble porción. No importa cómo sea la situación del padre, por ley, el primogénito, viva o no viva con él, el primogénito tiene que tener doble porción de la herencia. Pero aquí podemos ver de que este padre dejó a un lado la ley de Moisés para ser igual entre sus dos hijos. A eso me refiero, que el Señor Jesucristo está hablando de un Padre celestial, no está hablando de un Padre terrenal. Punto número 4. El mundo. Lo vemos reflejado en ese versículo 13, 14 y 15. Cuando se va a un lugar lejano. Cuando nosotros estamos viviendo en desconexión con Dios, buscamos ese lugar lejano. Puede ser otra casa, otro estado, otro país. Nuestra mente está tan nublada que pensamos de que en aquel lugar lejano no nos va a ver Dios. Y Dios todo lo mira. Él se fue a un lugar lejano porque dijo, ok, si yo gasto mi herencia aquí, mi papá se va a dar cuenta que estoy gastando lo que él me dio. Pero me voy a ir a un lugar lejano donde él no se va a dar cuenta de cómo estoy utilizando la herencia que me dio. Y así pensamos nosotros como cristianos, cuando andamos con un pie aquí y un pie allá. Déjame irme lejitos de donde me conocen, ¿verdad? Déjame irme donde no van a escuchar. Déjame abrir otra cuenta falsa ahí de Facebook para poder ver lo que, y que no sepan que soy yo. Y así sucesivamente nos la llevamos. Pero el Señor mira todo, a donde se vaya, a donde tú te vayas, el Señor va a ver lo que estás haciendo. Y por eso dice de que el mundo te aleja de la presencia del Padre. Entre más te alejas, para que el Padre no sepa lo que estás haciendo, inconscientemente te estás alejando más de la presencia del Padre. El mundo te roba la bendición recibida del Padre. Ahí en el versículo 13 podemos ver de que se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Terminó 14 y 15, ahí dice, terminó de empleado. Ahí en la Biblia no dice, pero según los estudios parece que se fue a Siria y terminó siendo empleado de un sirio. La mayor ofensa, hermanos, para un judío es tener que estar lidiando con cerdos. En la casa del papá, él era el dueño. En la casa de papá, él era el patrón.
Y el pecado, la desobediencia al Padre, lo llevó a hacer el trabajo más deshonroso para un judío, ir a cuidar cerdos. Pero estaba largo en una tierra lejana. El papá no se iba a dar cuenta que estaba cuidando cerdos. Así pensamos en nuestra mente. Que Dios no está viendo. ¿En qué cabeza cabe dejar a tu padre, que es el dueño del oro y la plata, para ir a servirle al enemigo? ¿Verdad que no? Humanamente sabemos que no está correcto, pero cuando el enemigo toma posesión de nuestros pensamientos, nosotros no nos damos cuenta que caímos en ese abismo. Y es donde este joven, después de ser hijo legítimo, terminó siendo empleado haciendo un trabajo que es ofensivo para su cultura, para su pueblo. Dios te dio un hogar, una familia. A lo mejor quieres hacer lo que hacen tus amigos, ¿verdad? Que vivir, si estás casado, una vida de soltero. Y la consecuencia no es nada diferente a la que está viviendo este hijo menor. Vas a vivir bien al principio ante la vista de muchas personas. Oh, está bien, la está pasando bien, ese sí sabe para qué se hizo el dinero. Pero cuando tú estés en cero, cuando estaba deseando, dice ahí en el 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida de los cerdos. Cuando tu mesa en la casa estaba llena. Cuando tenías un padre que solo te preguntaba, ¿qué quieres comer hoy, hijo? ¿Te imaginas desear la comida que comen los cerdos? Dice los estudios que los cerdos en ese tiempo comían una planta llamada algarrobas, una planta que crece en el monte, y la cortaban para ir a tirársela a los cerdos porque era lo más barato para criar cerdos. Era lo que no tenían que invertir nada, se encontraba ahí en el monte y se lo tiraban a los cerdos. Y este joven, adulto, hermano menor, hijo de Dios, llegó al punto de envidiar lo que comían los cerdos. Hermano, yo no sé en qué punto estás tú, si el Señor está hablando a tu vida en este momento, si estás actuando así muy legalistamente como el hermano mayor, si estás pensando vivir la vida como el hermano menor de esta parábola, o si llegaste a ese punto donde estás deseando comer lo que comen los cerdos. Yo no sé en qué punto de esta parábola está tu vida, pero sea cual sea el punto donde estés, el Señor te está mandando un mensaje. ¿Están conmigo? El Señor está tratando de darte un mensaje a tu vida. Y si estás por ese camino y ya tu herencia se está acabando, todavía tienes tiempo de pararlo y cuidar lo que te queda y empezar a hacer las cosas correctamente. Si ya se gastó la herencia que a lo mejor Dios dio en tu vida y tú sientes de que ya no queda nada, no puedes tampoco perder la identidad que Dios te dio. Cuando dice en el versículo 14 que te deja en miseria, es miseria física y espiritual. Te deja en miseria, no que no tenía nada, pedía, le mezquinaban hasta la comida de los cerdos. Dice que nadie le daba nada. Eso quiere decir de que preferían alimentar a un cerdo que darle a él. ¿Usted le negaría una mata de zacate a una persona? Así, a ese nivel llegó, donde dice que pedía, quería hasta comer de la comida de los cerdos. Y, hey, eso es para el cerdo, cuidadito te lo comes. ¡Ja! Es triste, hermano, llegar a ese nivel. Es triste llegar a ese nivel. Tenía prohibido hasta comerse la comida de los cerdos. Muchas veces decimos nosotros, inconscientemente, vemos los hombres ahí abajo de los puentes y decimos, bueno,
yo lo he hecho, a mí me ha tocado inconscientemente decir, bueno, vive mejor que yo porque no le llega ni un bill ahí abajo del puente. Ahí está mi esposa de testigo que yo he llegado a decir eso. Ahí donde está tranquilito, no le llega un bill, porque yo viví en esa situación. Y tengo el testimonio de decirlo, yo estuve a punto de perder mi casa. Ahí llegaba el banco a tomar foto, aunque estuviera yo afuera con mis hijos, que nos hiciéramos a un lado porque tenían que tomarle foto a la casa. Teníamos meses retrasados sin pagar la renta. Empezamos en un punto en donde estábamos buscando cómo hacerle, porque cualquier rato íbamos a hallar la casa con un candado. Eso pasó hace varios años. Gracias a Dios el Señor obró en nuestras vidas. Pero sí, era molesto abrir tu puerta y caía en el pie la nota del banco que tenés tantos días para desalojar. Llegamos a ese punto. Pero en ese momento es donde yo decía, wow, esa gente en abajo de ese puente están tranquilos. Dice que te esclaviza, te roba tu identidad de hijo. El mundo te roba tu identidad de hijo. Yo me llegué a ver más calmado y tranquilo abajo de un puente que pelear por rescatar la casa que Dios me había dado. Así es cuando estamos desconectados de la presencia de Dios. No sé qué es lo que el enemigo te ha arrebatado a ti, si ha sido algo en tu familia, algo personal, algo familiar, algo físico, algo material. Yo no sé qué, pero lo que el Señor quiere decir en esta parábola, hermanos, es de que nosotros no tenemos que envidiar nada afuera, porque en casa de papá tenemos todo. Amén. Bajo la cobertura del Padre tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, si Dios te ha dado algo, tú tienes que pelear por eso. Pelea por tu casa, pelea por tu hogar, pelea por tus hijos, pelea por esa cuenta de banco que tienes en saldos negativos ahorita. No está bien, no es buen testimonio para un cristiano. Pelea por quitar esas tarjetas de crédito que sabemos que la misma palabra dice que cuando veas deudas que te libres, así como se libra una gacela de manos del cazador, que evites. Pero nosotros tenemos ese conocimiento como cristianos y se nos olvida poner en práctica lo que Dios nos ha puesto en la Escritura, ya que la Escritura es un manual de vida. El mundo te roba tu identidad como hijo. Aprendes a dejar que se pierda lo que Dios ya te había dado. Punto número 5. Es importante reconocer que has pecado contra Dios y tomar la acción pidiendo perdón y reconociendo de que no somos nada sin la cobertura del Padre. En los siguientes versículos del mismo pasaje que estamos leyendo, 17, 18, 19 y 20, nos habla del procedimiento que pasó este muchacho después de que ya no hallaba qué comer, cuando tocó fondo. Que aún así cuando tocamos fondo está el Señor abriendo de una u otra manera una puertecita para que nosotros hallemos el camino. Siempre deja una puerta, una ventanita abierta para que encontremos el camino. Se estaba muriendo de hambre y de repente vino el entendimiento a su vida. Versículo 17 del pasaje principal. Por fin recapacitó, diga conmigo, recapacitó. Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre comen comida de sobra? Tienen comida de sobra. Y yo aquí me muero de hambre. Ay, ay, ay. Y yo aquí me muero de hambre. O sea que se acordó que tenía una cama cómoda. Ya no estaba durmiendo ahí en un establo. Se acordó que tenía un techo donde si caía la lluvia ni se daba cuenta. Se acordó que vivía como un hijo digno. Por eso dice, al fin recapacitó. Y muchas veces a nosotros nos cuesta recapacitar porque el orgullo es más fuerte. Es difícil recapacitar porque solo el hecho de pensar que tenemos que ir y pedirle perdón a alguien que nos afectó o a quien afectamos, mejor me quedo velando aquí a ver qué horas dejan algo los cerdos.
Y pues ahí con lo que coma hoy, lo que coma mañana, y ahí nos la llevamos. Y así pasan semanas, meses, años, y la gente siempre está en miseria espiritual porque siempre está esperando sobras. Esperando sobras cuando tiene todo en su casa. ¿Están conmigo? Cuando reconocemos que pecamos contra Dios, se abre nuestro entendimiento y se cae la venda de los ojos. Fue lo que pasó con este joven. Se cayó la venda de los ojos. Es necesario volver al primer amor. Saber, el primer amor es cuando usted venga con ese deseo ardiente, así como estaba hablando la hermana Blanca, que se acuerda que se caían, saltaban, brincaban, y ella dijo, yo quiero de eso, ¿verdad? Volver al primer amor, y por eso se quedó aquí, porque quería de lo que estaban recibiendo los hijos de casa. Y así es en nuestra casa. Llega un sobrino suyo a su casa, cualquier otro niño llega y le pregunta, pa o ma, ¿puedo agarrar tal cosa de ahí, de la despensa o el refrigerador? Ellos preguntan. Pero ¿qué hacen los hijos de nosotros? Ellos no preguntan nada. Cuando usted llega ya está vacío la nevera. Ellos solo llegan y agarran. Así es. Como nosotros como hijos tenemos ese derecho legal sobre lo que hay en casa de papá. Y podemos tomarlo. Y no lo tomamos para el beneficio de nosotros, esa ventaja que Dios nos ha dado. Es necesario volver al primer amor, reconocer que tenemos que humillarnos, menguar el yo para exaltar el nombre del papá. Dice que él dijo, ¿cuántos jornaleros, todos saben qué es un jornalero? Un empleado, en aquel tiempo, vamos a decir un esclavo, un trabajador. El esclavo no siempre es la persona a la que le dan latigazo. Puede también referirse como un jornalero, un trabajador, un siervo. Entonces él se puso a pensar en la gente que estaban bajo el dominio de él, que vivían mejor que él. Entonces se abrió el entendimiento y vino discernimiento a su mente. Cosa que cuesta mucho nosotros como cristianos, que venga el discernimiento a nuestra mente, cuando el orgullo opaca todo. Tenemos que bajarnos nosotros en el versículo 19, lo vamos a leer ahí mismo. Dice, ya no merezco que se me llame hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Se humilló para poder llegar en gracia con el Padre, ¿no? Estaba dejando su posición de hijo como para expresar qué tan arrepentido estaba de lo que había hecho. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de los jornaleros. Había recibido entendimiento que los jornaleros vivían mejor que él en la tierra lejana, en el mundo. Lo más importante en todo esto es ser diligente. El versículo 20, hablamos de diligencia. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Él dice, no dice que se fue a la finca, a la hacienda, ni a la casa. Dice que se fue a su padre. ¿A quién tenemos que buscar nosotros cuando nos equivocamos? Al Padre. No tenemos que irnos por la bendición porque ya la malgastó. Él dijo, yo no me voy a ir. Lo que queda allá es de mi hermano y de mi papá. Ahí no tengo nada. Déjame ir al Padre, demostrarle mi arrepentimiento. Tiene que ser de corazón, no de boca para salir del compromiso. Dice que ser diligente. Él no solamente dijo, voy a ir a la casa del Padre. Dice que emprendió el viaje y se fue al Padre. Muchas veces nosotros reconocemos qué es lo que tiene estancada la bendición de Dios y no hacemos nada al respecto. Nos quedamos así como que esperando a ver si pasa otro por ahí, se tropieza y se lleva lo que me está obstruyendo el camino. No tomamos la diligencia que tomó este personaje. Dice de que reconoció y a la misma vez tomó acción inmediata. Porque muchas veces si nos quedamos pensando mucho las cosas, empezamos a ver otras opciones y ya no hacemos lo correcto. Y por eso
retardamos aún más nuestra bendición. Tenemos que ser diligentes. En el siguiente punto, ya para entrar a la conclusión del mensaje, tenemos a un Dios grande en misericordia, hermano. Un Padre lento para la ira y muy grande en amor. Pedir perdón y arrepentirse de corazón es necesario para ganar el reino de Dios. Ahí en el versículo 21, los tengo ahí cerquita para que no estén hojeando mucho, porque esta parábola trae mucha enseñanza. Y si ustedes se dan cuenta, han visto que en cada versículo hemos hallado un punto muy importante a analizar. Amén. En el 21 dice: el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. El 22, pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El padre tenía que estar enojado con él, porque lo vio como llegó hasta descalzo, desnudo. Nosotros, si el hijo de nosotros llega después de haberse descarrilado, lo primero que hacemos es darle una regañada. Pero dice que el padre, cuando lo vio venir, por eso les digo que el padre es grande en misericordia y lento para la ira. Y cuando nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón, el padre se alegra cuando un hijo encuentra el camino a casa. Dice que dijo: pronto, pónganle ropa, pónganle un anillo, sandalias. No traía nada de eso. Y tanta era su alegría que dijo: maten el becerro más gordo. ¿Están conmigo? ¿Están recibiendo? Qué importante es arrepentirnos y volver al primer amor, volver a nuestro Padre, para que el Señor nos muestre su misericordia. Recuerda que el Padre es el dueño del oro y la plata, que Satanás le robó todo lo que Satanás le robó. El Padre tiene la potestad, el poder para restituirlo. Hay algo bien interesante cuando yo estaba leyendo precisamente el 23. Dice que el padre en su alegría dijo: traigan el becerro más gordo, porque hay que hacer fiesta. En el versículo 12 dice bien claro que él pidió la parte de herencia que le tocaba. Y se fue a un país lejano y lo gastó, ¿cómo dijo? Todo. ¿Ok? Y ahorita que llega, le ponen ropa, anillo, sandalias, pero si lo había gastado todo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre siempre va a tener algo para ti apartado. ¿Eh? Dele un aplauso al Señor si está entendiendo. Aparentemente ya no tenía nada, pero lo vistieron, le dieron de comer, se hizo fiesta. Y ahí no dice en la escritura que agarraron del becerro que le quedaba al hermano mayor. No dice que tocó la herencia apartada para el otro hermano. O sea, el padre solamente dijo: traigan el becerro más gordo. El Señor siempre va a dejar algo apartado porque Él quiere abrazarte con lazos de amor. Y sabe, el padre sabía de que Él iba a derrochar todo. Y que tenía que reservar algo para cuando la venda caera de sus ojos, tuviera algo más que darle. ¿Cuál es el camino? Pregúntate, hazte esa misma pregunta y di: ¿cuál es el camino? El hermano mayor no actuó mal hasta ahora lo que hemos leído de esa parábola. Vamos a terminar haciendo la conclusión un poco. El hermano menor actuó bien mal. Y ese es el punto principal, el amor del Padre por los que se equivocan, por los que pecan.
El camino correcto, hermanos, es el camino del Padre. La palabra nos dice que nosotros tenemos que ser seguidores del varón perfecto. Entonces, nosotros no podemos seguir lo que el Señor Jesucristo trata de decir en esta parábola, que usted no puede seguir el ejemplo del hermano fulano, del otro hermano, que usted tiene que seguir a Dios. Muchas veces se van varios de la iglesia porque un hermano falló, porque un hermano hizo algo malo. Entonces usted no le puede decir, el Señor Jesucristo en esa parábola no le puede decir que el camino correcto es el del hermano mayor. Está mejor en sintonía que el menor. Está bien, el padre lo quiere, se quedó con el padre a pesar de que ya recibió su herencia, pero no es el camino correcto tampoco. El padre actuó en igualdad, actuó en amor. La mejor herencia es la salvación y solo puede ser recibida a través de Cristo. Amén. Solo puede ser recibida a través de Cristo. Y el Padre aquí está mostrando de que si seguimos el camino correcto, nosotros vamos a recibir salvación. Y no solamente recibir salvación, sino también vida eterna. Amén. ¿Cuál es el camino? Queda bien claro que tenemos que seguir el camino que nos está mostrando el Señor Jesucristo a través de esta parábola, que seamos imitadores del Padre. Para concluir, vamos a leer la siguiente parte para terminar todo el capítulo 15 y vamos a concluir este mensaje. Vamos a seguir del 25. Mientras tanto, estamos en Lucas 15, 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió, ¿y tu papá ha matado el ternero más gordo? Porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, se le olvidó que era su hermano. Así nos pasa cuando nos hacen algo en la iglesia. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Aquí a ti no te afecta, hermano, lo que hizo tu hermano. Lo que Dios tiene apartado para ti, eso es tuyo. Eso ya nadie te lo va a tocar. Todo lo que tengo es tuyo, le dice. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Dele un aplauso al Señor en este momento. El amor del Padre, hermano, siempre va a sobrepasar cualquier límite. ¿Cuál es el camino? No es el del hermano mayor. No es el del hermano menor. El hermano mayor se dio cuenta de todo lo que estaba pasando con el hermano. Él mismo le dijo, tu hijo viene aquí acabado, derrotado, gastó toda tu herencia en el mundo. ¿Cómo sabía eso? Porque él estaba enterado de lo que estaba pasando y no sintió amor por su hermano. Él pudo haber tomado la decisión de irlo a buscar. Él sabía dónde estaba. Porque si sabe lo que andaba haciendo y en qué gastó la fortuna del papá es porque tenía información de su hermano. Pero no tomó la decisión. Nosotros aquí se han ido muchos de la congregación y no les hicimos ninguna llamada. Esto es de reflexionar, hermano. El Señor está hablándonos a través de parábolas para que entendamos
cosas espirituales. Tenemos que sentir el amor del Padre, porque ¿quién puede decir que ama al Padre si no ama a su propio hermano? El camino correcto es el del Padre, no el de los hijos. Usted no puede poner en riesgo su salvación por ir siguiendo lo que haga el hombre, lo que haga un hermano en la iglesia, lo que haga otra persona. Usted tiene que centrar su mirada en Cristo, centrar su mirada en Dios y saber que ese es el camino que lo va a llevar a bendición. Dice que ni un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos. Le reclamó al padre. El hijo que estaba calladito, obediente, dice que toda su vida ha obedecido sin decirle no a nada. Ha hecho bien todas las cosas, pero viene en el momento en donde tiene que honrar al padre, porque es un mandamiento, dice que honres a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra que Dios te ha dado se alarguen. Hizo bien todo, pero ya en el último momento donde tiene que honrar al papá, porque el papá quiere que se goce con él, él dijo que no iba a entrar, que porque ese hijo tuyo no se merece que le hagan fiesta. Él está cuestionando la alegría del padre por haber recuperado al hijo perdido. Y muchas veces nos pasa donde nosotros llevamos la contraria a Dios solamente porque no estamos contentos con el desenlace que llevan las cosas. A Jonás le pasó. Jonás no era una persona desobediente. Él desobedeció porque no quería llevar la palabra a Nínive. Él conoce el corazón de Dios y sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y ese pueblo era un pueblo enemigo del pueblo judío. Y eran más fuertes y podían ir y acabar su raza. Entonces él tomó la decisión de desobedecer a Dios, porque dice, si yo no le llevo el mensaje de salvación, Dios los va a matar y se acabaron los enemigos de mi pueblo. Entonces él dijo, no, yo me voy, agarró para esquina opuesta, haciendo la voluntad propia de él y dejó de hacer lo que Dios. Hasta que pasó, ustedes ya conocen la historia, recapacitó y fue a dar el mensaje de Dios. Y sucedió tal como él sabía. Dios perdonó el pueblo. Él conoce el corazón del Padre. Él conoce el corazón de Dios. Entonces nosotros no podemos venir y llevar la contraria a lo que Dios quiere que se haga. ¿Cuál es el camino? Pregúnteselo al que está al lado. El camino correcto es el que el Padre nos muestra en esta parábola. Amén. Dice, ama a tu padre y a tu madre. Pero también en Mateo 19:19, en la parábola del joven rico, le pregunta al Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, ama a tu padre, a tu madre y ama también a tu prójimo. Tenemos que aprender a amar a nuestro hermano. Tenemos que aprender a valorar la vida del hermano que Dios nos ha dado. Nosotros no escogimos el hermano que Dios nos dio. Dios nos constituyó en una sola familia y es nuestro deber amar a nuestro prójimo. Y si tu prójimo es tu hermano, tu papá, tu vecino, a esa persona que a ti te cuesta amar, tienes que amarlo. Porque dice la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo y seguir el camino correcto, el camino que nos muestra el Padre.